Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 16 de agosto, luego de la apertura asiática. Mi nombre es José Villarreal y esto es Cultura Trading. A estas horas, compañeros, podemos ver que el precio del día de ayer tuvo un revés bastante interesante. Justo luego de que yo realicé mi video y que les estaba explicando esta probable divergencia que me llevaría el precio en este indicador de las bandas de Bollinger, que probablemente me llevaría el precio hasta la media de 50 periodos en este gráfico de 4 horas, se ha cumplido a cabalidad. Sin embargo, me mantenía ayer bastante optimista frente al escenario en donde, una vez desarrollado lo que era el oscurecimiento del Valle Rojo, del indicador de momento, que se está viendo en este momento, muy probablemente en el próximo patrón del oscurecimiento era en donde muy probablemente pudiéramos reanudar lo que vendría siendo la tendencia alcista. Pero hay bastantes cosas importantes que destacar. Primero que todo, las noticias. Las noticias, compañeros, no nos van a favorecer en lo que queda de transcurso de la semana. Hoy es día martes y muy probablemente no se aperturen en posiciones en largo. Tampoco necesariamente tienen que abrirse cortos, pero no creo realmente que se vayan a buscar nuevamente máximos por encima de lo que son los 24.600 dólares. Ese precio realmente descarto muy probablemente se alcance durante la jornada de hoy, ya que tenemos que descontar dos cosas. Primero que todo, vamos a revisar nuestro calendario económico para que vean de qué estamos hablando. Recuerden que a través de la aplicación de investing.com pueden verificar por ustedes mismos todos los acontecimientos importantes del calendario económico. Fíjense, para el día de hoy realmente no tenemos nada realmente bastante grave. Que pudiera realmente volatilizar el mercado, lo único que pudiéramos decir es que salieran, por ejemplo, los permisos de construcción muy por debajo de lo esperado. Si se dan cuenta, se espera es un aumento desde el millón punto 69 a 1.065.000, mejor dicho, una pequeña caída, pero que fuera una caída poco más significativa pudiera ser bastante peligroso para el precio de las criptomonedas. ¿Por qué? Les recuerdo que lo que son los permisos de construcción y lo que es la construcción como tal es la que emplea la mayor mano de obra y al mismo tiempo el componente más importante del Producto Interno Bruto. Si esto puede considerarse un indicador adelantado de lo que va a ser el estado de la recesión en la que estamos entrando en los Estados Unidos. Por eso, pudiera, no necesariamente, ser un motivo para que el precio de Bitcoin cayera. Más que para que suba, lo dudo. Para que suba debería más bien cumplirse que en vez de estar cayendo, pasara por encima del 1.7 millones. Eso sería positivo. Pero además de que se está viendo que se está ralentizando mucho lo que es el sector de la construcción y de las viviendas en los Estados Unidos, no me parece realmente que esto vaya a ir en aumento, sino que más bien va a ir en detrimento, va a ir disminuyendo. De todas maneras, no es a esto a lo que yo me refiero. Simplemente quería que lo tuviéramos en cuenta porque va a ocurrir una hora antes de la apertura de Wall Street y es importante tenerlo a la vista. Lo importante es mañana. Es decir, recuerden que el mercado siempre se anticipa a los acontecimientos, por lo que nadie va a estar abriendo posiciones en largo y haciendo compras agresivas en mercados de riesgo como las criptomonedas, si para el día de mañana tenemos una maratón de acontecimientos importantes. Tenemos la evolución del empleo en la zona euro para ver cuál es el estado realmente más próximo de la recesión ahí. También tenemos el Producto Interno Bruto, fundamental. Y lo que realmente más me llama la atención no es tanto el sector europeo, que igualmente probablemente entonces desde previo a la apertura de Wall Street ya pudiéramos estar teniendo problemas, sino lo que son las ventas minoristas, porque muy de la mano con lo que les estoy diciendo, una ralentización en el proceso económico siempre va de la mano con caídas en lo que son las ventas al por menor, ya que precisamente el poder del consumidor, los consumidores son los que manifiestan el mayor tamaño en la construcción del Producto Interno Bruto a través de las compras. Y este puede ser un indicador bastante fiable para saber el estado de la economía. Que salga muy negativo
más bien puede ser positivo para las criptomonedas, es decir, que saliera negativo pudiera ser bastante positivo, pero más bien que se mantenga en lo esperado pudiera ser bastante problemático. De todas maneras, ya el cierre de broche de oro es que para el día martes tenemos las actas de la reunión del FONC, es decir, qué es lo que la Reserva Federal ha concluido, dadas las condiciones macroeconómicas que se están viendo, por ejemplo, la caída de la inflación, y qué es lo que se puede esperar para la reunión que tenemos a finales de septiembre. Esto, compañero, es dinamita. Esto, compañeros, es a lo que realmente tenemos que prestarle toda nuestra atención y va a ocurrir durante la mitad de la jornada. No es para nada probable que algo positivo pueda salir de aquí. ¿Por qué? Porque todos los miembros de la Reserva Federal han salido al unísono, toditos juntos, a dar el mismo discurso y ha sido un discurso que no se ha detenido. De todas maneras, justamente 20 minutos después de esa publicación, tenemos a Bowman, otro miembro del FONC, que va a dar la interpretación de lo que van a hacer esta entrega de actas. Todos han dicho lo mismo, y es que un solo dato con la inflación remitiendo no es suficiente. La inflación que ellos están observando es la subyacente y está en las nubes. Y le falta mucho a la subyacente para alcanzar el punto en donde ellos se sentirían cómodos para nuevamente bajar los tipos de interés. Y también, si no fuera suficiente, nos han dicho que no van a bajar las tasas de interés para el 2023, sino que más bien las van a seguir subiendo, que del 3.5 o 3.75 en donde terminen este año van a estar entre el 4 y el 4.30. Y eso puede ser, eso es algo que el mercado no está descontando. El mercado está descontando que como la recesión ya está aquí, la Reserva Federal ya va a estar regalando el dinero y no funciona así la economía. La Reserva Federal siempre está con la bolsa llena, a punto de entregar dinero gratis a mansalva, cuando se cumple la condición de que no hay un riesgo inflacionario. Y actualmente no es que hay un riesgo inflacionario, es que ya la inflación está, pulula por todas partes. Y si ellos quieren que la inflación se salga totalmente de control, van a regalar dinero. Y como ese no es su objetivo, todos y cada uno de los miembros del FONC han sido bastante claros que no van a regalar dinero, que no van a bajar las tasas de interés, que no van a ser flexibles con el mercado hasta que no se cumplan las condiciones de que la inflación haya remitido, independientemente si eso los lleva a la recesión. Por eso es que apuestan al aterrizaje suave de los mercados. Aterrizaje suave que hasta ahora les ha salido bastante bien, pero eh, vamos a ver qué ocurrirá cuando precisamente venga la reunión de Jackson Hole y tengamos que descontarlo. O vamos a ver qué pasa con estas actas, porque aquí dejan claras todas sus ideas y puede que el mercado pinche la burbuja de este rebote alcista luego de descubrir que en efecto todos los miembros del FONC están convencidos de que un solo dato de la inflación en techo no es suficiente. Que la inflación haya tocado techo es algo muy positivo, es por ahí por donde se comienza a ver la mejoría, pero no es la curación de la enfermedad, es simplemente el comienzo de un largo proceso. Ahora bien, entonces, según yo, este es el descuento más importante que podemos tener, que el día de hoy vamos a tener la jornada previa al día miércoles y que el día miércoles va a ser realmente el día bastante movidito, movidito. Entonces, ya a nivel técnico, ¿qué es lo que podemos ver? Probablemente vamos a entonces visitar algún soporte por la parte de abajo y que si el precio llegara realmente a remontar hasta los 24.300, 24.500, sería una zona de compra, perdónenme, una zona de venta de futuros, pensando en ubicar un stop entre los $25.000 cuando mucho. O de todas maneras simplemente ubicar un stop desde donde se encuentra actualmente en los $24.600. Estoy pensando en vender, pensando claramente que lo más probable es una continuación del movimiento bajista luego de la apertura de Wall Street. Intentando entrar es justamente cuando ya haya finalizado, ya se encuentre por la mitad de la jornada europea y se haya desarrollado de alguna manera un poco más el precio. Ha puesto a un desarrollo más largo del Valle Rojo y cuando se detenga, cuando comience el oscurecimiento, va a ser muy probablemente el gatillazo para pensar que este corto ya llegó a su fin
y que probablemente ya entremos en un nuevo lateral o tal vez volver nuevamente a lo que es esta pequeña tendencia alcista que hemos estado visitando. Siempre teniendo en cuenta, como les digo, que también esas actas de la Reserva Federal del día de mañana son la clave fundamental y a lo que el mercado no le va a quitar el ojo. Actualmente, los datos de las ventas minoristas que vamos a tener el día de hoy pueden generar suficiente ruido, pero la clave realmente es ahí. Entonces, ¿una caída hasta dónde? ¿Cuál vendría siendo una toma de beneficios lo suficientemente sensata? No muy lejos de los mínimos anteriores. Es decir, en los $23,000, 23,100 para darle eso de margen, ya sería un excelente punto para estar cerrando una posición en corto. Porque obviamente estando tan cerca de la media de 200 periodos que se encuentra en los 22,900 y de la directriz principal del movimiento alcista que está en los 22,500, entre los 22,900 y 22,500, aquí hay un muro de compras que no va a ser fácil vencer a la primera y que tampoco creo que se vaya a derrotar en la semana de vencimiento de derivados, en donde siempre en esas semanas, que son las terceras semanas de cada mes como este, tienden a buscar laterales, no a desarrollar nuevas tendencias. Entonces, pensando en eso, no pensaría yo en dejar correr una posición a la baja por debajo de los $23,100. Siempre y cuando, siempre pensando en mantener un stop loss lo suficientemente reducido y en entrar luego de la apertura de Wall Street. Eso es exactamente lo que yo pienso hacer. Yo siempre les comparto mis ideas a ustedes y no es un canal de asesoría financiera ni pueden pensar que lo que yo les estoy haciendo es incentivándolos a tomar algún tipo de posición. Eso es ilegal y por ese tipo de cosas YouTube nos penaliza. De todas maneras, si tienes alguna duda de cuál es la profundidad por la que yo estoy analizando esto, cuáles son en qué se basan los indicadores que tengo en la pantalla, recuerda que en el primer comentario está el comentario fijado en donde hay un link que te lleva a donde yo explico detenidamente. Es una lista de reproducción de YouTube en donde pongo paso a paso cómo funciona cada uno de los indicadores. Hace un momento acababa de realizar un nuevo video para añadir en esa lista de reproducción y me di cuenta que eh, trajo un problema, salió mudo, por lo que intentaré grabarlo a la brevedad posible nuevamente y lo subiré cuanto antes. Pero de todas maneras ahí ya se encuentra el uso de las bandas de Bollinger, que es este indicador de la parte de arriba, y el indicador de momento y el ADX, igual que el del Ishimoku. Cada uno viene explicadito con mucha calma. A estas horas del mercado, ¿qué es lo que podemos ver con respecto al SP500, que realmente es el que ha estado marcando la pauta del movimiento alcista? Si se dan cuenta, no se parece casi en nada a Bitcoin. Constantemente anda conformando máximos crecientes y mínimos también crecientes, por lo que no tenemos absolutamente ninguna pista de agotamiento. La mayoría de analistas tienen una línea trazada aquí. Déjenme mostrárselas y justificárselas. En los $1,350 como el punto clave para pensar que el mercado alcista ya al menos debe detenerse, debe detenerse y a partir de ahí corregir. No necesariamente regresar a la tendencia bajista, pero que la gente ve esta media de 200 periodos, que es la línea roja, como la última y más importante resistencia del precio, que actualmente se encuentra en los 4,313. Si el precio del SP500 rompiera los 4,313, muy probablemente vamos a tener un movimiento bastante acelerado al alza, ya que no soy yo el único que lo habla. La media de 200 periodos en el gráfico diario del SP500 la he visto hasta en la sopa por la mayoría de los analistas que yo sigo por Twitter, que realmente son bastante respetables y considero que su opinión es suficientemente válida como para pensar que si el precio llegara a los 4,313, 4,315 aproximadamente, ya esas serían zonas de venta, posiblemente las mejores zonas para abrir cortos en Bitcoin. Pero si no lo alcanzara, sino simplemente continuara con esta pequeñita corrección que estamos viendo en este gráfico diario, muy probablemente sí ya esté condenando el precio a caer. Fíjense que es el oscurecimiento del Valle Verde, en donde se encuentra actualmente el patrón
en donde podríamos pensar en que el precio debe comenzar a caer. Del mismo modo, podemos ver que está rompiendo el precio el día de ayer, rompió la banda superior de Bollinger y se encuentra por la parte de arriba. En palabras muy sencillas, les recuerdo que estas bandas de Bollinger lo que miden es cuál es la probabilidad de que un evento ocurra. Y en la media de 50 periodos hay un 95% de probabilidades de que el precio no llegara hasta aquí. El precio se encuentra totalmente sobreextendido a un 95% de probabilidades de que no rompiera al alza, lo cual me llama muchísimo la atención. O sea, realmente es un movimiento alcista muy sobreextendido. La mayoría de analistas lo consideran un masivo cierre de cortos nunca antes visto desde la pandemia y muy probablemente así sea, que es lo que haya estado dinamizando el precio de esta manera tan vertical en un índice tan grande. Ahora bien, pues de que puede seguir subiendo, puede seguir subiendo. Eso no es ningún problema. El problema para mí realmente más importante es esta resistencia de los 4.313. Hasta que no la supere, no coincidan 2 días por encima, muy probablemente sí haya un gran riesgo de que a partir de este punto podamos dar por finalizado este rebote alcista y probablemente entremos en un lateral y tal vez en un segundo intento en el futuro, probablemente a finales de mes o en algún punto, se pudiera pensar en que se rompa la alza, pero romperla al alza así a la primera puro porque sí, está prácticamente, es muy improbable. Como les digo, muy, muy improbable. Pero de todas maneras, lo más importante es entonces encontrar un patrón que nos permita adelantarnos al próximo movimiento. Podemos ver en este gráfico de 4 horas también del SP 500 que el movimiento está divergiendo. Es decir, ya tenemos el oscurecimiento del Valle Verde y lo que está haciendo el precio es construir nuevos máximos. Muy probablemente, luego de la jornada de Wall Street de hoy, es que podamos comenzar a pensar que va a comenzar a corregir. Fíjense el precio donde se encuentra actualmente en los 4.287. Pensar que este es el techo del mercado y que va a caer me parece un poco precipitado para verlo. Las tendencias deben reanudarse es a partir del día lunes de la próxima semana, una vez terminado el vencimiento de derivados del SP 500. Ese vencimiento es el que muy probablemente esté empujando el precio a que se mantenga en donde se encuentra actualmente. Pero una tendencia, ya sea al alza o a la baja, la vamos a encontrar es a partir de la próxima semana. Y bueno, compañeros, ya en resumen, que creo que me he extendido demasiado, la probabilidad más alta es bajista. Un stop loss que estoy pensándome para el día de hoy son los 24.600 dólares. No dejar correr la posición mucho más allá de los 22.900, perdónenme, 23.100. Y de todas maneras, si el precio previo a la apertura de Wall Street o antes de que se dé la publicación del dato de las ventas minoristas se encuentra en donde debería estar mi stop, pues evidentemente lo voy a correr. Ya no voy a entrar ahí, sino voy a pensar en entrar en donde se encuentre, diciendo que estamos por la parte alta con un stop en los 25.000. Pensar en posiciones alcistas, no tengo el patrón a nivel de indicadores técnicos, no tengo una idea fundamental de que esa sea la probabilidad más alta. Y bueno, pues si la idea en el trading es buscar sumar la mayor cantidad de probabilidades al favor, me parece que este pequeño trayecto desde donde se encuentra actualmente hasta los 23.100 puede ser realmente un objetivo bastante razonable. De todas maneras, déjame tus dudas en la caja de comentarios y yo con mucho gusto te contesto. Bueno, compañeros, fue un placer hablar con ustedes el día de hoy. Quedo pendientes entonces para realizar el video que les estaba comentando. Que tengan una feliz sesión.